Santiago 5:7, vamos a tocar el 8, el 9, y no creo que alcance el 10, pero bueno, vamos a tocar lo que podemos. Y venimos hablando de los ricos opresores, ¿no? Los que oprimían y le advertía por la palabra del Señor que iban a tener su paga, ¿no? Que sería el castigo por no cumplir la ley. Digamos, vivían lejos de la palabra del Señor. Por lo tanto, no iban a tener la luz necesaria cuando se manifestara el Señor y no iban a creer en el Cristo. Por lo tanto, no iban a tener salvación. Y Santiago 5:7, acá habla del punto de vista de los oprimidos, que tengan paciencia, como lo dice acá, vamos a leerlo. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hasta ahí vamos a leerlo. Después tal vez podemos llegar a tocar el 10, que dice también: hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción y la paciencia de los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y aquí lo tenemos por bienaventurados, dice, a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin, que el Señor es misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra. Bueno, ahora vemos acá la palabra, dice: hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Con respecto a este versículo, vamos a ponerle la referencia que es en Jeremías 5:24. Jeremías 5:24 dice así la palabra: y no dicen en su corazón, temamos ahora al Señor nuestro Dios, que da la lluvia a su tiempo, tanto la lluvia de otoño como la de la primavera, y que reserva para nosotros las semanas establecidas de las cosechas. Bueno, acá cuando está hablando esto es que, como dice, el labrador espera, dice, el fruto de la tierra y aguarda con paciencia. Así en lo natural se cumple esa regla, y en lo espiritual también se va cumpliendo esa regla, porque ellos tenían que esperar la venida del Señor, que se estaba refiriendo a ese libertador, a ese Cristo que tanto lo profetizaban en el Viejo Testamento. Y ahora vamos a entrar a esto. ¿Por qué? Porque dice así la palabra, por Mateo 16:27. Mateo 16:27. Con respecto al versículo 7, ellos esperaban, aguardaban con paciencia y tenían que tener tolerancia con los ricos que los oprimían, que los perseguían, que levantaban falsos testimonios contra esos pobres, pero en su venida, dice, en su manifestación, entonces ahí va a haber el gran juicio de Dios, y uno iban a recibir salvación, el que soportaba, el que iba cumpliendo la palabra, el que no tenía venganza, ese ojo por ojo, diente por diente, como dice la palabra, mía de la venganza, dice el Señor. Y los ricos, los que oprimían y no cumplían la palabra de la ley, porque todo esto estaba escrito en la palabra de la ley, pero sin embargo no se cumplía. Entonces esos iban a recibir la condenación. Y como dice acá la palabra, Mateo 16:27, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria del Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Vemos acá la palabra. Uno iban a recibir salvación, el que cumplía la ley, lógicamente, era porque tenía ese temor de Dios y aguardaba
que el Señor le iba a pagar le iba a dar la paga, la recompensa. Y en este caso le iba a dar la liberación, la salvación. En cambio, a los otros que estaban en contra de la ley digo porque no la cumplían, entonces eso iban a recibir el castigo, la condenación, porque no venían cumpliendo la palabra. Y es un claro ejemplo de incredulidad cuando no venían cumpliendo la palabra de la ley, cuando en la ley mismo estaba hablando o profetizando que iba a venir el Cristo y que iba a dar a cada uno según su conducta, como dice acá la palabra, según su comportamiento. Entonces vemos que justamente a ese contexto se refiere, y si lo podemos aplicar para nosotros de alguna manera, unos somos acá oprimidos y otros son, digamos, los perseguidores, vamos a decir, los que oprimen. Y en eso uno tiene que manejarse también por la palabra para poder cumplirla y para no actuar según su carnalidad, porque uno, como Pedro, en un momento quiere sacar la espada, ¿no?, para cortarle la oreja, para defender su causa, su vida, y vamos a decir, su ministerio, porque acá de alguna manera todos cumplimos o algún rol, algún ministerio. Entonces queremos defender nuestra persona, pero lo hacemos muchas veces con armas carnales y no tenemos esa paciencia, digamos, para poder soportar a los insoportables, a los opresores, a los que te persiguen, porque acá habla de dos grupos claramente. Entonces ahí es cuando, como decimos siempre, tenemos que humillarnos, tenemos que pedir perdón para que no salte ese viejo hombre, para que el Señor vaya aplacando, para que podamos soportar los insoportables con espíritu de mansedumbre, con paciencia, con tolerancia, Señor. Y ahí, cuando vemos nuestra vieja esencia que quiere sacar la espada de Pedro, ahí es cuando le tenemos que clamar al Señor para que moldee nuestro carácter, para que nos dé ese espíritu afable, ese espíritu de mansedumbre, para que podamos tener ese buen testimonio, esa conducta, como lo declara la palabra, ¿no? Porque son cosas que pasamos y que vamos a pasar. La misma palabra dice: ¿a cuál de los profetas nos persiguieron ustedes?, le dice a los judíos el Señor. Entonces, persiguieron a todos, a los profetas del Señor los persiguieron a todos, por eso le dice: ¿a cuál de los profetas? Entonces, persiguieron a todos, y tenemos que saber esto: si estamos cumpliendo la voluntad del Señor, no van a perseguir. Y va a pasar eso en el camino, aunque no nos gusta. Son cosas desagradables. Muchas veces quisiéramos tener toda la autoridad para que nadie nos venga y nos falte el respeto, pero no van a pasar esas cosas. Te van a insultar, te van a perseguir verbalmente o como sea, lo que sea. Pero que vas a tener padecimiento y persecuciones por causa del nombre del Señor, esto se tiene que cumplir en la palabra y se tiene que cumplir en nosotros la palabra. Entonces ahí es cuando tenemos que clamar solamente al Señor para que nos fortalezca espiritualmente y podamos soportar esas luchas, esas pruebas. Ahora dice acá la palabra Mateo 24, 27, porque vamos a hablar un poquito de la venida del Señor, porque siempre se toca, pero a ver, muy por arriba, y yo no quiero dejar colgado muy por arriba a veces lo hago, pero digo, no quiero dejar colgado muy por arriba, porque hablamos de la paciencia del Señor y esto se refiere a la crucifixión de Cristo, y hasta ahí lo apuntamos, decimos algunos versículos sueltos, pero vamos a apuntarlo, tratar de apuntarlo bien para que no quede nada librado al azar, y para que si otras personas que no corresponden a, digamos, a esta doctrina, si escuchan la prédica, digamos que tengan esa respuesta. Yo trato de buscar siempre la respuesta, dar los versículos más amplios posible para que todo quede apuntalado y nada quede librado al azar. Entonces, nada que quede librado a la duda, podemos decir, porque una cosa que lo diga yo, lo fundamente yo, pero no lo fundamento con la palabra, entonces siempre va a quedar eso que está pululando por el aire, la duda. Entonces esto no quiero que pase, ¿no? Yo siempre digo, el buen predicador tiene que ser excelente orador, porque con eso va a convencer a todos. Y en ese sentido de ser excelente orador, tiene que siempre tener información válida, información histórica, información por versículo bíblico, para poder fundamentar el por qué lo está diciendo. Porque cuando no lo fundamentamos del todo, es como que queda en el aire y queda como una duda en lo que nos están escuchando. Entonces no vamos a poder convencer a otras personas. Y el éxito del predicador es poder llegar a las personas y poder convencerlas, aunque sea lo natural, ¿no? Porque después está en el oyente
el pedir perdón o no. Y ahí ya yo no me puedo meter, no puedo hacer nada. El Señor es el que tiene que hacer la obra y lo tiene que cambiar. Pero por lo menos, como dijo Pablo, no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Por eso mismo, siempre tenemos que fundamentar con la palabra, los versículos tienen que estar explicados. Y si hay datos históricos que no lo explican la palabra claramente, pero sí lo podemos decir y podemos agregar, mucho mejor, mucho mejor. A ver, porque si no queda eso colgado y las personas no aprenden, y las personas, si yo digo, y bueno, a ver, digo de la idolatría, por ejemplo, y bueno, eran grandes idólatras y había mucha idolatría, y me quedo ahí, lo que están escuchando, te digo, ¿qué van a repetir? Si yo estoy diciendo poco, lo que escuchan, menos información van a tener y cómo van a poder también predicar a otros. Me lo dijo el pastor, pero ¿dónde lo sacó? ¿Cómo te lo dijo? Entonces el tema siempre, estudiar la palabra. Estudiar para poder transmitir también con éxito y que quede fundamentado eso que estamos enseñando. Dice así la palabra en Mateo 24:27. Dice así la palabra: porque como relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. La venida del Hijo del Hombre. De cierto os digo que no pasará de esta generación hasta que todo esto acontezca, dice. Eso ya dice en el versículo 34, yo no lo he leído todo, he resumido, porque está hablando de la venida del Señor. Ustedes fíjense, el versículo 7, ¿qué dice? Tened paciencia hasta la venida del Señor. Esperen hasta la venida del Señor. Y dice acá, 24:27, porque como relámpago que sale del oriente al occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Estaban hablando de la venida, ¿no? De la venida, las dos cosas de la venida. Porque, a ver, ¿por qué puse este versículo? Porque cuando vos le hablas del juicio, del trono blanco, del gran día del Señor, cuando le habla del reino, la manifestación, no, pero ahí dice otra cosa, no. Bueno, acá vamos a usar las dos palabras, la venida del Hijo del Señor. Y como dice acá la palabra, la venida del Hijo del Hombre, lo dice por Jesús, dice, en el 34, dice, de cierto, dice que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. A ver, podemos dar varios versículos con respecto a la manifestación de la venida del Hijo del Señor, pero a ver, esto lo está diciendo Él en vida y está hablando respecto a su aparición y está hablando acá, dice que no pasará de esta generación. Es un versículo contundente. ¿Por qué digo? Porque dice no pasará de esta generación, y cuando se está refiriendo a eso está diciendo ustedes lo van a ver. Ustedes fíjense en Juan 21, cuando le dice a Pedro, ¿y qué de este? Le dice Pedro al Señor. Y le dice, y si yo quiero que Él, dice, quede, dice, algo así, ¿Él quede como dice? No, quede a ti, si yo quiero que este se quede. Sí, pero después de ese, a ver, vamos a buscarlo. Juan 21, que este se quede hasta que yo venga, algo así, ¿no? Pero quiero que lo lean, para que no quede librado al azar eso. 21. Cuando Pedro le vio, dijo Jesús, Señor, ¿qué? Jesús le dijo, si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Hasta que yo venga. Escuchen, hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Sígueme a mí. Sígueme a mí. Y vos fijate que le dice acá, no pasará de esta generación. O sea que lo iban a ver. Iban a ver la manifestación, pero la manifestación en gloria, la manifestación espiritual. Está hablando de esa venida en sí. Entonces le dice, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Le dice, que Él va a pagar conforme, dice acá la palabra, hasta la venida del Señor. Mirá cómo el labrador espera el precioso fruto aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y tardía. Y dice, tened paciencia vosotros y afirmad vuestros corazones
porque la venida del Señor se acerca. O sea que cuando le dice, no pasará estas generaciones, que la iban a ver ellos la iban a ver. Generación, ¿qué se está refiriendo a la generación? Su vida. Esta generación, la que me está escuchando, le está diciendo, ustedes lo van a ver. Esto le está dando justamente a entender a los judíos que se iba a manifestar esa justamente manifestación de Cristo. Y acá Santiago habla mucho para atrás porque le está hablando a los judíos para abrirle el entendimiento. Pero digo esto, ¿no? Porque, a ver, las traducciones, cuando pasan por traducciones, muchas veces pasado, presente, futuro, lo van acomodando como es el entendimiento de cada uno. Podemos entender esto. Podemos entender esto por la palabra. Vemos que también en el hebreo no había consonante. En el antiguo, ¿no?, idioma de los hebreos, no había consonante. Entonces, eran todos consonantes y no había vocales. Y según cómo le acomodás el sonido, le da una interpretación u otra. Entonces no nos podemos fiar de las traducciones simplemente. Entonces por eso apuntamos toda la cruz de Cristo, para poder entender que está hablando de esa manifestación, que no va a haber otra manifestación. Y acá le dice, no pasará de esta generación hasta que todo esto acontezca. O sea, ¿por qué le da la parábola? Mirad cómo el labrador espera pacientemente ese precioso fruto. Es porque iban a tener el resultado. Como el labrador lo espera y tiene el resultado, así tengan paciencia, porque lo van a recibir, le está diciendo. Ustedes lo van a ver. Entonces, esto también me llevaba a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, es importante eso, dividir bien, porque cuando mejor dividimos, más seguridad te va a dar, más amplitud, te va a abrir mejor la cabeza para que vos puedas interpretar el resto de la palabra con seguridad. A ver, siempre dando a entender esto, que es muy relativo las traducciones, cada uno con su entendimiento, y tenemos que entender que también, yo no lo sabía esto, pero un día lo comenté, el idioma hebreo, si mal no me equivoco y si no estoy errado en el dato, dice que se había perdido totalmente, porque estaban esparcidos los judíos por todo el mundo. Entonces se perdió un poco del idioma y ellos lo recuperaron hace cosa de, no sé si 100, 200 años, y lo empezaron a hablar nuevamente, pero no tienen la certeza si es totalmente, era así. Entonces trataron de buscarle las formas de poder escribirlo, hablarlo, recuperaron todo eso de a poco. O sea que, por eso mismo digo, no nos podemos fiar simplemente de interpretaciones, nosotros tenemos que buscar nuestro entendimiento. Hoy estaba escuchando una prédica de mi mamá, que decía, y tiene algo de muy cierto, porque, a ver, yo también lo he hecho, en el sentido, ustedes escuchan predicaciones de otras doctrinas, escuchan y quieren entender y van y escuchan, ¿y por qué no le piden el entendimiento al Señor? Porque vos, por escuchar a otra persona, tal vez ese dato sea errado, haya una equivocación, y vos lo tomás como palabra de Dios, y tal vez sea una palabra de hombre sin sabiduría, como decía, porque la sabiduría, ¿a quién la acomoda? Lo espiritual a lo espirituales. Entonces cuando te revela, vos vas a tener seguridad. Mientras tanto, vos por más que escuché, y tal vez puede ser verdad lo que dicen, pero si a vos no te es revelado, el día que te entre la duda otra vez, vas a negar la misma manifestación de Dios, la existencia de Dios, vas a discutir todo, porque no te es revelado. A uno que le es revelado, ya le es abierto, entonces ya no tiene duda. ¿Por qué? Porque Dios la revela, que es muy diferente. Entonces por eso tenemos que buscar escudriñar las Escrituras, y eso es lo que nos va a sostener en este camino. Como estaba escuchando otra prédica también de mi mamá, que dice, el cual sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces, por la palabra somos sustentados nosotros en este camino, leyendo lo cual podés entender, como dice Pablo. Entonces, eso sustenta nuestra alma. Vemos el pecado, vemos la falla, vemos la falencia, le pedimos perdón, le pedimos corazón arrepentido, vamos apuntando a la cruz de Cristo, vamos confesando para hacer la voluntad del Señor. O sea, ¿por qué? Porque Jesús
hizo la voluntad del Señor y tuvo bendición. Nosotros hacemos la voluntad del Señor, también tenemos la bendición. Por eso dice, sé imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces, cuando somos imitadores de Cristo, cuando tomamos la cruz, vamos a obtener la misma victoria. Y vemos que Él, justamente cuando doma el asno, dice, tráeme un asno que nunca ha sido montado, entonces va mostrando ahí la vieja naturaleza, como ninguno pudo dominar en ese sentido el pecado. Porque todos estamos muertos en delito de pecado, en condenación. Entonces, necesitamos que Él dé el ejemplo y que haga la obra. Entonces nosotros así también tomamos la cruz, hacemos la obra, pero Él lo doma. Entonces, a través de que Él lo dome, nosotros también tenemos la autoridad después para domar. A eso lo está mostrando. Entonces le pedimos perdón. Él lo hizo, yo lo creo, entonces yo puedo hacerlo con la ayuda del Señor, confesando mis pecados, porque Él ya lo hizo en la cruz del Calvario. Entonces, de ahí es que vamos tomando la cruz para poder destruir nuestro pecado, para poder sacar las dudas, la opresión, la carga, el descontento, la debilidad que tenemos, las quejas contra Dios, el desánimo que nos agarra muchas veces, que se prolonga el tiempo y decimos, ¿cuándo? Pero vos tenés que humillar, vos tenés que pedir perdón y tenés que trabajar. Si tu alma está descontenta hace tiempo, no esperes resultado alguno, porque quiere decir que está morando el pecado en tu mente y necesitas la limpieza para sentirte libre, para sentir la fortaleza del Señor, para que te dé ese ánimo pronto, para que te dé ese entendimiento de la palabra, para que puedas tomar la cruz. Entonces vos, cuando tenés entendimiento de la palabra, decís sí, Señor, y entonces empezás a descubrir el pecado, todo lo que te está atrasando, y te va abriendo más el entendimiento. Entonces eso te va fortaleciendo, ese tu sustento diario, el pan nuestro de cada día, y te va sustentando tu alma, el cual sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Entonces así te va sustentando. Si no hay palabra, no va a haber entendimiento de pecado, no va a haber entendimiento de ninguna de las cosas de este camino. Entonces después te debilitas y caes. Eso es lo que le pasa a muchos hermanos que se desaniman, tienen el bloqueo mental, tienen la falta de interés, muchas veces contaminaron nuestras mentes, o como se cumple la palabra de Deuteronomio, una vez que tenían paz volvían a hacerlo malo, una vez que te libertás otra vez a caer porque atropellás tu conciencia. Ahí es que justamente tenemos que, o nos llama el Señor cuando estamos fortalecidos, seguir batallando para que no decaigamos de la fe, para que tengamos esa fortaleza. Dice así la palabra también, 2 de Pedro 3:13. Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielo nuevo y tierra nueva, en las cuales mora la justicia, por lo cual, oh amados, estando a la espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensible en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Ahí lo está confirmando. La paciencia de nuestro Señor, la espera, ¿para qué es? Para salvación, dice. No dice la segunda venida. No está diciendo, para que nos salve de la gran tribulación, como se malinterpreta todas esas palabras de Apocalipsis. Entonces le dice, la paciencia, la espera es para salvación. Y dice acá, como también nuestro amado hermano Pablo, dice, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, dice, casi en todas sus epístolas. Yo la otra vez le había comentado, como dicen muchos predicadores, a Pablo no se le reveló mucho de la segunda venida, no habla en sus epístolas de la venida del Señor casi, no se le reveló mucho. Entonces más a Juan por el Apocalipsis. Y mirá, dice acá, cómo dice el hermano Pablo en casi todas sus epístolas. Lo que pasa es que habla de otra manera Pablo. Dice, hablando de ellas, dice estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, difíciles de comprender para ellos. ¿Por qué? Porque Pablo lo que está desarrollando ya era cielo nuevo y tierra nueva. Hablaba de otra forma de lenguaje, nueva criatura, salvación. Él interpretaba
que la manifestación de Dios era gozo, paz, alegría, paciencia, benignidad. Interpretaba que el poder satánico era hechicería, enemistades, murmuraciones, pleito, contienda, como dice en Gálatas, ¿no? Capítulo 5. Entonces siempre estaba hablando de la manifestación del Espíritu, de la manifestación de la carne. La carne lucha contra el Espíritu para que no hagáis lo que quisiere. Entonces hablaba en otro lenguaje, ya no en un lenguaje literal de la ley, que hablaba todo por figuras, sino que él ya le daba el sentido a la palabra. Y por eso decimos, acá como dice, dando a entender en casi todas sus epístolas, en casi todas sus epístolas, dice, hablando cosas estas, entre las cuales hay cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. O sea, la palabra de Pablo la malentienden. Segundo, el Evangelio de Cristo lo malentienden. Y dice, las otras escrituras para su propia perdición. La ley, claramente, la ley. Entonces, había algunos que eran los judaizantes que creían en Jesús, pero seguían cumpliendo la ley. Pero cuando dice para su propia perdición, tal vez se esté refiriendo, para mí, ¿no? Este entendimiento lo tengo, que se está refiriendo a los judíos que no creyeron, porque cuando está diciendo perdición, está diciendo condenación. Indoctos y perezosos, no conocedores, indocto el que no conoce, dice, y perezosos. Por eso dice que no tenían conocimiento de este camino. Y dice, tuercen también como las otras escrituras. Y yo digo, si no lo entendían ellos, que eran estudiosos de la ley, que eran puntillosos, y estaban en ese tiempo, y conocían sus costumbres claramente, judíos, en ese tiempo sabían el contexto en que se hablaba. ¿Qué esperamos ¿qué esperamos para este tiempo? Entonces, ¿cómo puede entender? Primeramente, una persona que no, por decir, que no es judía, que no sabe las costumbres judías, no sabe el contexto. Hay un montón de cosas ahí y estamos 2000 años después, no sabiendo ese tiempo en que lo decía como se está diciendo. No sabemos ni siquiera el idioma totalmente. Imagínate, ellos siendo judíos, estaba hablando claramente de ese tiempo, estaba metiendo el contexto de ese tiempo, no lo sabían, no se les revelaba. ¿Qué queda para nosotros? ¿Qué queda? ¿Qué queda para los pastores que predican segunda venida ahora, en este tiempo? ¿Cómo lo malinterpretan? ¿Cómo lo llevan para este tiempo? Entonces ahí es que justamente no, pero todos predican así por algo. Todos pueden predicar así, pero esa segunda venida está totalmente sacada de contexto, en tiempo. Y como lo digo, no pasará de esta generación hasta que todo esto acontezca. No, pero está hablando de la segunda venida, no está hablando de la primera venida. Y te van a meter cosas esas, y vamos a seguir tocando. Romanos 13:11 dice, Romanos 13:11, y haced de esto, todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarnos del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Está más cerca. Entonces, ya es hora de despertarnos del sueño. ¿Qué dice la palabra? Efesios 5:14. Despiértate, tú que duermes. Levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Es hora de despertarnos del sueño, de la condenación. Porque ahora la salvación está más cerca de nosotros cuando creímos. Y que decía Pedro acá, tened entendido que la paciencia del Señor es para
Salvación. Salvación, entonces le iban a dar la salvación claramente. Iban a pasar a ser hijos de Dios. A esa salvación se refiere. ¿Cómo se van relacionando todos los versículos? Y dice Romanos 13:12, dice así la palabra: la noche está avanzada y el día se acerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de luz. La noche está avanzada. Dice otra versión: la noche se está terminando, se está acabando. Está llegando el día, que es el día de la salvación. Dice: desechemos las obras de las tinieblas, las obras de Satanás, el pecado mismo, y vistámonos de las armas de luz. De las armas de luz. Dice, claramente está diciendo: crean en Jesucristo. Pidamos perdón para poder creer. Eso es lo que le está diciendo acá en Romanos, que ya se está acabando el tiempo de la ley, en que estaban condenados, muertos en delitos y en pecados. En Romanos también dice: por cuanto todos han pecado, están en condenación. Romanos 3 creo que está. Y dice: vistámonos con las armas de luz. O sea, esa armadura espiritual en que dice en Efesios capítulo 6, verso 13, tomad toda la armadura. Entonces, todas las herramientas que nos da con la palabra, que nos da en el entendimiento, en la oración, todas las herramientas espirituales, pongámoslas para nuestra defensa. Y digo, herramientas espirituales también me refiero, cuando dice, vistámonos de las armas de luz, ¿qué tiene que reinar? Tiene que reinar la alegría, la fe, la paciencia, la mansedumbre, la tranquilidad, la tolerancia, la unión fraternal. Bueno, todas las cosas que representan el fruto espiritual, ¿para qué? Para que la ropa vieja no esté. La ropa vieja de pelea, de discusión, de pleito, de murmuración, de difamación, de detracciones. Carnalidad en sí, vamos a decirlo. Toda la esencia de Satanás. Y dice acá la palabra también en Hebreos 9, 27 y 28. Hebreos 9, 27 y 28. Dice esto: y de la manera que está establecido para todos los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, la segunda venida que habla, con el pecado, para salvar a los que le esperan. A ver, Él se manifestó con la humanidad en tiempo de la ley, con relación con el pecado, porque estábamos todos confinados bajo la ley, muertos en delito de pecado, como se manifestó con el pueblo hebreo, ¿no? Ahora, en este tiempo, ¿con quién se manifiesta? Con el que está en santidad. Bueno, entonces vamos a dar unos versículos, porque se manifestaba la gloria de Dios con ellos, ¿no? Con Moisés, a pesar de que él no vio salvación en ese tiempo, se manifestó en los milagros, ¿no? Abrió el mar rojo, le dio maná en el desierto, le dio agua de la roca, le dio la nube para que los cubra de día, le dio lumbrera a la noche para que los guíe en medio de la oscuridad, guardó sus ropas, dice que sus ropas no se envejecieron, 40 años vagaron por el desierto. Bueno, todos esos milagros los mostró, y se refiere a esos milagros en sí, cómo se manifestaba, y no hablemos de los otros profetas, como Elías, por ejemplo, que él oraba simplemente y no llovió 3 años. Y después por boca de él dice que oró otra vez y llovió. Entonces todas las cosas que se cumplían, milagros en sí, que mostraba, pero con relación en tiempo de pecado. Pero relación sin el pecado, bueno, vamos a tocar Efesios 2.1. Efesios 2.1, ¿qué dice? Él os dio vida
cuando estabais muertos en delitos y en pecados, en vuestros delitos y en vuestros pecados. Él os dio vida, dice. Esa era la condición humana anterior a la condenación. Por eso dice, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar, que habla de salvación, para salvar a lo que le espera. ¿A salvar de qué? Nuestra alma. Eso está hablando, no un cuerpo físico. Y dice, Él os dio vida cuando estaban muertos en delitos y pecados. Esa es la condición anterior. Pero vemos en Hebreos 12:4, ¿con quién se manifiesta? Dice así, de Hebreos 12:4, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Sin relación con el pecado. O sea, ¿vos creés que Dios se va a manifestar en vos si estás en pecado? ¿Lo crees? ¿Y por qué muchas veces nos dejamos de estar? ¿Por qué muchas veces no lo sentimos? ¿Por qué muchas veces estamos amargados de ánimo o desanimados? Si esa es una clara evidencia de la incredulidad. Entonces, así muchas veces estamos, dice, sin la santidad nadie verá a Dios. Entonces, la segunda venida, ¿cómo se va a manifestar? Sin relación con el pecado. Entonces, uno se tiene que humillar. ¿Quiere sentirlo a Dios? Se tiene que humillar. ¿Quiere sentir el poder de Dios? Se tiene que humillar. ¿Quiere la bendición de Dios? Tiene que humillarse, tiene que pedir perdón. Confesar todo eso que lo oprime, que le desalienta. ¿Para qué? Para que el Señor se lleve tus cargas. Entonces vos le estás confesando, Señor, te pido perdón, porque la palabra dice que vos sos poder y yo no lo siento. Entonces tengo incredulidad en la palabra, perdóname. Perdóname, necesito tu perdón. Y el perdón es liberación. Porque el Señor te está perdonando una deuda, te está dejando ir libre. Si el Hijo del Padre dice, os libertare, será verdaderamente libre. Entonces te da esa liberación, te da esa posibilidad. Entonces vemos acá la palabra que en su segunda venida está hablando claramente. ¿Cómo se manifiesta hoy? Sin relación con el pecado. ¿Ustedes creen que se manifiesta con relación con el pecado? Sin relación con el pecado. En su primera manifestación, como dice acá la palabra, en su segunda dice, aparecerá de la manera, bueno, voy a leerlo otra vez, así que Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y en su segunda, dice, ¿ves? Aparecerá sin relación con el pecado. Se cae por sí solo. Acá lo que está explicando. Porque se manifestaba en ese tiempo. Y ustedes creen, si creen que es una segunda venida, ¿hoy cómo se manifiesta? ¿Se manifiesta con los pecadores, con los macumberos, todo eso? No. Porque acá la esencia de Dios te está refiriendo claramente al descanso del alma, a la liberación, a la paz. Ellos viven atormentados. Nosotros vivimos con la paz de Dios y es que nos humillamos, descansamos. Entonces, justamente se manifiesta con el que confiesa el pecado y se aparta, hermano. Entonces, por eso está hablando acá, como dice, en su segunda venida se manifestará sin relación con el pecado. Con el pecado. Ahora dice... Versículo 9, quiero desarrollarlo, vamos a ver si tenemos un tiempito. Versículo 9, ¿qué dice? ¿Que el juez está a la puerta? Dice así, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta, está delante. ¿Qué te está diciendo está adelante? ¿Qué te está diciendo con esa palabra? Te está diciendo, ahí está. Ahí ya está. Está próxima la venida. No le va a hablar 2000 años antes, algo que era de cumplirse inminentemente, que iba a ser cumplido ese tiempo. Y va a dar a cada uno, porque viene como juez, dice, su paga.
El juez que da un veredicto, ¿no? Entonces, a cada uno según su paga. Condenación para los ricos opresores y para los otros, para los oprimidos, ¿qué iba a dar? Salvación. Si es que cumplían la palabra, si es que no tomaban el ojo por ojo, si es que no caían en esa venganza. Y entonces les pedía paciencia. Y así también la misma paciencia para nosotros. Porque yo una vez había explicado, todos comenzamos, ¿no? El creyente que empieza recién y toma la cruz, no tiene diferencia con el que no toma la cruz. Pero el tiempo es el que marca la diferencia. En cómo uno va adquiriendo ese formato de Cristo y otro no. Y no nos fijemos, hermano, no miremos las cosas materiales. Porque si vos ves las cosas materiales te vas a desalentar, porque vas a decir, no, otros mueren ricos, y yo nunca nada, y vos vas a ver que hay pastores que mueren pobres, esa es la realidad. Pero estamos hablando de una vida espiritual, el ejemplo, ¿no? Del descanso que uno puede sentir, que va a poner su énfasis ahí, va a poner su mira ahí en poder cumplir la voluntad del Señor, en decir, me limpio para que no me gobierne esto, para que tenga el descanso de Dios, para que tenga la liberación. Y si mi mente está en lo material, ahí ya estoy errado, porque estoy poniendo la esperanza, como los ricos opresores, en esas riquezas que estaban mohosas, que estaban podridas. Y ahí es cuando ya erramos, ¿no? Porque nuestro pensamiento, si piensa en lo material, va a estar todo el día atormentado, porque vas a mirar lo que no tenés, lo que te falta. Y no vas a ver lo que tenés, los beneficios del Señor. Y uno se preguntaría, ¿pero qué clase de beneficio tengo? Digo, el descanso del alma. Si tenés descanso del alma, el otro lo podés tener tranquilamente. Yo no prometo riquezas porque la palabra tampoco promete riquezas, pero sí una riqueza del alma. Pero también promete la protección del Señor, teniendo sustento y abrigo. O sea, no te fatigues por el día de mañana. Como dice la palabra, busca primeramente el reino de Dios, su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Eso te está diciendo. Y uno se amarga, uno no puede hacer nada porque... No, pedir a Dios, hermano. Como leía escuchaba otra prédica mamá. Bueno, todo tiene su contexto igual, pero decía, pecado no es trabajar. Pueden ir a trabajar, pero su mente en el Señor. Después, en otra prédica, lo que decía era totalmente contrario, para que se pueda entender. Ustedes no están en condiciones porque se van para drogarse, se van para hacer macana. Entonces, por eso mismo el Señor les pide que se queden escuchando la palabra y oren. Porque según el caso de cada uno. Pero muchos, aunque no sea por droga, por vicio, se extralimitan y no le dan ese tiempo, esa comunión para el Señor. Basan solamente su alegría, su vida, en las riquezas materiales, en el bien material. Y ahí está el error del hombre. Porque si tu alma está vacía, nunca va a estar contenta. Porque hay un vacío espiritual. Y ese vacío espiritual solamente lo va a llenar el Señor. Con la paz, con la tranquilidad. Y ahí te vas a dar cuenta que tenés todo. Que te da el descanso. Y eso no lo querés perder. Después lo otro va a venir. O puede venir. O te lo puede dar. Pero tu mente... no es que se está basando en eso, no pone por fundamento, sino que tu fundamento es la palabra de Dios, Cristo, es poder cumplir con el Señor, darle tu tiempo al Señor, tu mente al Señor, por donde estés. Caminando por el camino, dice, primeramente a levantarte por el camino y al acostarte, o sea que tu mente esté en el Señor. Mirá las burradas que muchas veces he escuchado, ¿no? Se decía en un estudio bíblico, bueno, de la cual yo formaba parte de la denominación, que un hombre se predica 40 minutos porque generalmente una persona está preparada 40 minutos para prestar atención y no más. Yo creo que el que tiene divague, a partir del minuto 1 ya no te escucha. Segundo, dice la palabra de Cristo mora en abundancia. Tercero, si hablamos de la comunión con el Señor, nuestra mente tiene que estar todo el tiempo en comunión con el Señor. En comunión, o si no estamos en comunión con ¿quién? Con Satanás, si nuestra mente está vacía. Dice también la palabra en Hechos que Pablo disertaba largamente toda la noche.
Y otro me decía, no, pero ¿a quién le predicaba? No, escúchame, había un joven Eutico que cayó, rendió en sueño profundo, pero Pablo seguía hablando. Y estas manifestaciones van a haber, de aburrimiento, de opresiones, de carga, de todo. Pero uno tiene que hablar la palabra, y la palabra de Cristo tiene que estar, porque si no, ¿cómo vas a tener comunión con el Señor? ¿Con quién va a estar tu mente si no te está hablando Dios? Entonces necesitamos nuestra mente que nos hable Dios, y que no nos hable el celular, que no nos hable otras pavadas. Porque ahí es cuando te contamina, ahí es cuando te desanimas, ahí es cuando se te viene abajo todo. Y te desanimás, ¿por qué? Porque, como dijo Job, trazó un límite para la planta de mis pies. Parece que te pone límite y te dice esto no, esto no, esto no. Y bueno, entonces ¿cómo voy a salir? Y vas a ver, humillándose. Porque si vos no te humillás, van a pasar 40 años que estabas sentado ahí y no se va a cumplir nada. Y después le vas a decir, y la culpa la tuvo, y Karina me dijo que no. Pero Karina te dice que no, pero para limpiarte, no es para ahí estar amargado y reprimido. A eso es lo que voy. Y uno tiene que humillarse de eso, para alimentar su mente, para sentir la presencia del Señor, porque si no, no vamos a ningún lado. No tenemos buenas metas en sí, porque va a dar, como dice la palabra en Isaías, creo que está, que va a pagar conforme a los pensamientos de cada uno. Si tu pensamiento no está convencido, no hay una convicción, no trabaja el pecado, porque lógicamente tiene que trabajar uno el pecado para cambiarle los pensamientos, vos escuchás la palabra y te vas humillando para poder ir renovando, poniendo pensamientos nuevos según el parámetro de la palabra, para que vos puedas entenderlo y así puedas cumplirlo. Cuando va entrando la palabra, te va cambiando el pensamiento, a ver, se va alentando tu alma, a eso es lo que voy. Vas recibiendo esa nueva fuerza y te vas poniendo contento, no lo haces de mala gana, sino que te vas convenciendo y decís sí, amén, es así, Señor, perdoname, Señor. Y eso es lo que te va a mantener en el camino. O si no, no te puedes mantener. No son 4 paredes la solución y el encierro. La solución es humillación. Después están creadas las condiciones, tenés palabra, oración, tenés el lugar, tenés el tiempo que te lo está dando el Señor para una preparación, aprovechar. Como dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, dice la palabra. Entonces, aprovechar. Lectura, oración, escuchar la palabra, alimentar nuestra vida, nuestra mente acá. Cuando esto se alimenta, empieza a entrar la palabra y empieza a haber paz en tu alma. Todas las cosas del mundo traen turbación. Si vos pensás en plata, te vas a volver loco. Plata, plata, plata. Sí, siempre vas pensando en cuánto perdiste, si pudiste haber ganado más, y te volvés loco que querés comprar esto o lo otro, y te empieza a entrar cada vez más codicia. Y eso te desalienta, porque vos ves que otros ganan mucho, o tal vez, mirá cómo juega en contra de Satanás. Vas a decir, todos estos años escuché a la sierva, y al final nunca trabajé, nunca hice nada. ¿Y qué pasó? Todos los otros no le vinieron el castigo del Señor y volvieron a enriquecerse. Ahora yo puedo salir alguna platita. ¿Y cuánto tiempo perdí? Ahí ya te trae duda. Está mal eso, porque uno se tiene que ir limpiando de todo, despojándose. Entonces te va dando convicción. El primer valor de sustento nuestro cada día tiene que ser la palabra. La palabra nos va a alimentar, nos va a fortalecer, va a mantener activa nuestra mente, porque si no vamos a pensar en cosas naturales, materiales, que nos